Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este medio para que podamos crecer en conocimiento y podamos crecer también espiritual a través del estudio de la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos a este canal, porque en esta ocasión vamos a hacer un estudio profundo sobre un tema muy mal comprendido, y es uno de los temas que ha sido atacado por muchas iglesias. Es el tema del diezmo. Mientras que unos lo han distorsionado, otros lo han malinterpretado, lo que significa el diezmo en el contexto bíblico, o sea, de toda la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, no solamente unos versículos, sino vamos a estudiar toda la Biblia referente a este tema del diezmo. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de ese estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestra mente y nuestro corazón, que puedan estar santificados con tu verdad. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que ellos puedan tomar su Biblia y leerla en su contexto, y que podamos nosotros en esta ocasión podamos quedar claro del referente al diezmo, esta verdad bíblica que tiene que ver con el plan de salvación, y lo vamos a estudiar. Bendícelo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar dos preguntas y las vamos a contestar. ¿Debe un cristiano diezmar? Esa es la primera pregunta. Y la otra es, ¿quedó abolido la ley del diezmo en el Nuevo Testamento? Vamos a responder esas dos preguntas con la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, y quiero decirles algo muy importante. Admitimos de que el diezmo ha sido pervertido en el protestantismo apóstata. ¿Por qué decimos esto? Porque con esta enseñanza han sido lucrados pastores de iglesias protestantes que ahora son millonarios. Estuve examinando algunos pastores protestantes que son uno de los más millonarios, que tienen miles de millones de dólares, grandes mansiones, tienen helicópteros, tienen avionetas y tienen sus propios yates. Todo a costa del diezmo y de pura manipulación de la mente del populacho ignorante de las Escrituras. Así que ese tema lo vamos a dejar a un lado, porque lo admitimos de que se ha pervertido la ley del diezmo. Y vamos a ver, hermanos, en esta ocasión, de que hay ministros de que no se merece de que se les pague con el diezmo, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y quiero decirles, amigos y hermanos que van a escuchar esta exposición, me nació exponer este estudio ya que vi a un protestante manipular la Biblia, torcerla y sacarla de contexto para decir de que el diezmo quedó abolido con la venida de Cristo y que los cristianos no tienen necesidad de dar diezmo. Y él hacía una mezcolanza entre diezmo y ofrenda. Ahora, hermanos, en este estudio vamos a dejar claro, vamos a dejar que la misma Biblia se explique sola. Ahora, vamos a iniciar leyendo Malaquías 3, versículo 8 al 10. Vamos a refutar la mala interpretación que tienen muchos cristianos sobre el principio bíblico del diezmo, y vamos a ver dónde está la confusión, porque siempre una falsa doctrina o una mala interpretación del texto se basa en algún error de interpretación. Vamos a ver, hermanos, lo siguiente. El protestante usaba Malaquías 3, 8 al 10. Y quiero decirles, hermanos, que estas personas están en contra de la doctrina del diezmo, pero no están en contra del dinero. Aman el dinero, pero lo que ellos quieren es contradecir la enseñanza. Y quiero decirles, antes de iniciar a leer la Biblia, para que esto pueda quedar claro,
Hago esto de presentar este tema porque tiene que ver con apología y con doctrina y enseñanza. También lo hago para aclarar de que no soy pastor. Algunos hermanos les encanta llamarme pastor, aunque a pesar de que se los he dicho de que no soy pastor, siguen usando ese término para referirse a mí. Y quiero decirles, hermanos, que no soy pastor. Iba a estudiar para pastor, pero no quise por algunas cosas personales. Pero no soy pastor. Soy un miembro de la iglesia. Soy servidor de la iglesia en algunas áreas de la iglesia y algunos ministerios de la iglesia local. En este momento estoy ejerciendo como un anciano de iglesia y como un director de escuela sabática. Entonces digo esto para que no vaya a prestarse confusión, que el hermano Rafael Díaz está defendiendo la ley del diezmo porque él vive de diezmo. Yo no soy pastor, así que no vayan a pensar de que estoy defendiendo esto por intereses personales. Vamos a defenderlo porque tiene que ver con la verdad bíblica. Tenemos que dar claro y desmantelar estas enseñanzas protestantes y católicas en contra del diezmo. Y de paso, el catolicismo romano contradice la ley del diezmo y lo ven como un medio lucrativo, a pesar de que las fuentes oficiales de la Iglesia Católica aceptan el diezmo y la Iglesia Católica pide el diezmo. Los católicos desconocen eso, de que la misma Iglesia Católica pide el diezmo. Inclusive lo que ignoran los católicos es de que padres de la Iglesia Católica, que ellos reverencian y los idolatran, aceptaban la ley del diezmo. Por ejemplo, San Agustín de Hipona, un gran ídolo en el catolicismo romano y que lo admiran. Jerónimo, un gran teólogo y erudito de la Iglesia Católica, aceptaban la ley del diezmo y fuentes oficiales de la Iglesia Católica aceptan el diezmo. Lo que pasa es que en el catolicismo romano hay una gran ignorancia de estos temas, no conocen ni su propia literatura. Ahora, el protestante decía de que Malaquías 3, 8 y 10 se usa para manipular la mente de las personas para pedir el diezmo. Y él decía de que Malaquías 3, 8 al 10 no se refiere al cristiano, sino que se refiere a la nación de Israel. Noten cómo dice Malaquías 3, 8, versículo 10. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en efecto, este versículo es usado como caballito de Troya por muchos líderes protestantes para extorsionar y sacar grandes sumas de dinero a su feligresía e enriquecerse. Porque aquí dice, vosotros me habéis robado y maldito soy con maldición. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces la gente, como no quiere ser maldita por Dios, dan el diezmo por miedo a esta maldición. Porque este es un versículo muy preferido para sacar dinero a las personas y lucrarse. Ustedes pueden ver a esos grandes pastores famosos, grandes millonarios, usando este versículo para sacar grandes sumas de dinero a las personas. Y aquí dicen que hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en efecto, aquí Dios le está diciendo a la nación de Israel que habían robado los diezmos y ofrendas. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era como una bóveda donde los israelitas iban a dejar los diezmos y ofrendas, que lo hacían a base de lo que cosechaban. Si cosechaban cebada, daban el diezmo de cebada. Si cosechaban trigo, daban el diezmo de trigo y lo iban a dejar al alfolí. Era una bóveda. Aclaro eso para que no se vaya a malinterpretar.
Ahora, y noten cómo dice: trae el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El protestante decía en su video de que esto se refiere a Israel, porque Israel estaba robando. Esto no se refiere al cristiano, porque el diezmo era solamente para Israel. Usan los mismos argumentos con el sábado, idéntico con el diezmo. El sábado era para Israel, el diezmo también para Israel. En el Nuevo Testamento fue abolido con la cruz del Calvario, tanto el sábado como el diezmo, pero en este caso estamos hablando del diezmo netamente. Y en efecto, Malaquías 3:9 está diciendo: maldito soy con maldición, porque toda la nación toda me habéis robado. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Ahora, la pregunta ¿es cierto que el diezmo es solo para Israel? Caducó con la venida de Cristo, esa ley terminó y que no hay ninguna vigencia en el Nuevo Testamento de la ley del diezmo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién dice la razón? ¿El hermano Rafael o estas personas que son detractores de la doctrina del diezmo, pero no del dinero? Porque ellos aman el dinero. Inclusive, hermanos, los que se oponen al diezmo son grandes ávaros. Por ejemplo, hace poco escuché un sacerdote que estaba en contra del diezmo y hablando en contra del diezmo, pero de una forma oculta él aceptaba grandes sumas de dinero. Hay que tener cuidado, hermanos. Pero en este caso, hermanos, vamos a desmantelar esa interpretación torcida del protestantismo apóstata, que son algunas iglesias que se rechazan el diezmo, y los detractores del catolicismo romano, que también rechazan el diezmo, aunque su literatura lo acepta. Queremos responder de una forma profunda y categórica, sin tanto cuento. ¿Debe un cristiano diezmar, sí o no? Y es verdad que el diezmo quedó abolido con la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Para responder a esas preguntas es sencillo. El problema abismal de estas personas que rechazan el diezmo lo ven solamente desde la perspectiva del dinero, y cuando lo ven desde esa perspectiva se empiezan a enfrascar en un concepto erróneo y empiezan a malinterpretar la Biblia, a torcerla, porque el diezmo lo ven solamente desde la perspectiva económica, lucrativa y material. Pero esto es más profundo, el diezmo, y vamos a ver, para iniciar, lo siguiente: ¿qué es el diezmo? El diezmo, como su palabra lo dice, es la 10ª parte de todas las ganancias, ya sea de frutas o ganado. Dios había dicho a Israel que dieran el diezmo. Esto lo dice Levítico 27, versículo 30 al 34. Vamos a ver lo que dice. Diezmo es la 10ª parte de las ganancias. O sea que si yo gano $1, ¿cuánto es el diezmo? Son 10 centavos de dólar. Eso es diezmo. Claramente, diezmo está estipulado que tiene que ser la 10ª parte de las ganancias. En este caso, Israel daba frutas, semillas y ganado, porque es lógico, era lo que ellos cultivaban. En los tiempos de Israel no habían dólares, ni yenes japoneses, ni lempiras, ni quetzales. Lo que cultivaban y lo que producían eran semillas, frutas, ganado y hortalizas. Y el diezmo servía para sostener la economía judía en el tabernáculo, especialmente el sacerdocio levita. Pero vamos a ver lo que dice Levítico 27, versículo 30 al 34, para que veamos de qué diezmo significa 10ª parte, viene de 10. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Noten el principio, el diezmo era dado a Jehová, aunque el diezmo era para el sostenimiento de los sacerdotes levitas que administraban en el santuario, pero no era a ellos que se le daba. Era diezmo de Jehová. No se olviden de estos detalles y de estos principios. El diezmo es de Jehová.
así como el sábado es sábado de Jehová, no de los judíos. Eso lo dice Isaías 58, versículo 13. Pero como no estamos hablando del sábado, estamos hablando del diezmo. Aquí dice, de Jehová es el diezmo, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiare, tanto él como el que lo dio, en cambio será cosa sagrada. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová. No fue Moisés. El diezmo era de Jehová, que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Noten los detalles. El diezmo es Jehová. El diezmo es para Jehová. Aunque era para el sostenimiento de los sacerdotes levitas, el diezmo se daba a Jehová. Quiero que entendamos eso. Cuando usted da el diezmo, se lo da a Jehová. No se lo da al pastor, no se lo da a la iglesia, se lo da a Jehová. Estos detalles son de vital importancia para que entienda cuál es el principio del diezmo y por qué Dios lo pide y por qué hay que devolverlo. No es que se dé, sino que se devuelve el diezmo. Y vamos a ver cuál es el trasfondo de esto. Ahora, quiero decir algo muy interesante que muchos es posible que lo ignoren. En el pueblo de Israel habían tres diezmos, tres clases de diezmo. El primer diezmo se le conocía como el diezmo de Jehová. Era para los sacerdotes levitas que ministraban en el santuario. Esto lo dice en Números 18:21. El segundo diezmo era usado para las fiestas del tabernáculo. Esto lo dice Deuteronomio 14, versículos 22 al 27. Y el tercer diezmo era para los pobres. Había un diezmo tercero que se recogía para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Esto lo dice Deuteronomio 14, 28 al 29. Tres clases de diezmo. Ahora, ¿dónde radica? Noten esta pregunta que voy a hacer. ¿Dónde radica la confusión de las personas que rechazan el diezmo? Y como dije al principio, radica en desconocer el trasfondo, el por qué Dios pedía que se devolviera el diezmo. Y vamos a ver de que primordialmente solo era para el sostén de los levitas en el santuario. Pero esto es más profundo que sostener algo material. Esto es mucho más profundo que sostener la alimentación de los sacerdotes levitas y sus familias. Es más profundo de algo material. Y vamos a ver por qué Dios pedía el diezmo a los israelitas, o por qué Dios pedía que devolvieran el diezmo a los israelitas. Y vamos a ver que era por dos razones. Y esto lo ignoran estos detractores del diezmo, porque no leen la Biblia ni la estudian. La primera razón de Dios pedir el diezmo a los israelitas era para expandir el evangelio. Todo el sistema dado al pueblo de Israel de la economía judía a través del tabernáculo y toda esa liturgia era la forma en que Israel iba a predicar el evangelio a todas las naciones en su tiempo, a través de esta liturgia de tipos y símbolos en el tabernáculo. O sea que a través de la economía del santuario y de todas las fiestas solemnes que Israel hacía en relación al santuario, era la forma que Israel iba a predicar el evangelio a las naciones. Por eso es que Israel fue colocado en medio de las naciones. Eso lo dice Ezequiel 5, versículo 5. Porque Israel iba a ser luz a las naciones. Y cuando alguien pasase por Israel tenía que predicarles el evangelio a través de su economía estipulada en el santuario, a través de sus símbolos y tipos. Y el sostén del tabernáculo y del sacerdocio levita se hacía a través de los diezmos. O sea que el centro de esta liturgia era de que a través del diezmo se sostuviera la obra y que Israel predicara el evangelio a las naciones a través de esa tipología y de esa liturgia del santuario.
y a través de las fiestas solemnes, porque el santuario y las fiestas solemnes eran un tipo o una representación compacta del evangelio y del plan de salvación. Eso lo hemos visto en otras exposiciones. Alguien me podría decir, o sea que Israel predicaba el evangelio a través de estos sistemas de la economía judía. Sí. El evangelio no es solamente una enseñanza del Nuevo Testamento. El evangelio es algo que viene desde Génesis. Y lo hemos visto durante esta semana, de que la primera mención del evangelio se dijo en Génesis 3:15, la venida de Cristo, una simiente que aplastaría la cabeza a Satanás. Y con la economía judía y el tabernáculo se estableció en tipos y símbolos el evangelio. O sea que el evangelio no solamente es una enseñanza del Nuevo Testamento, como dijo una vez un evangélico torciendo las escrituras, de que el evangelio solo lo encontramos del Nuevo Testamento para acá. Eso es un error y de ignorancia bíblica. Y les voy a mostrar con dos textos bíblicos de que Israel, a través de la economía judía del tabernáculo, iban a predicar el evangelio a todas las naciones, y el diezmo para esto servía, para sostener el tabernáculo y el sacerdocio levita. Noten cómo dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esta palabra buena nueva en el griego es evangelio. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a los israelitas. Pero no los aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Pero noten que estoy usando esta cita para que vean de que Israel también se le predicó el evangelio, y Israel predicaba el evangelio a través del santuario. De esa forma, en símbolos y tipos, Israel predicaba el santuario. El diezmo para esto servía. Noten que no tiene nada que ver el diezmo solamente con dinero y con lucrarse, sino que esto servía también para sostener la predicación del evangelio a través de estos tipos y símbolos en el tabernáculo. Note como dice Gálatas 3:8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea que a Abraham se le predicó la buena nueva. ¿Qué es buena nueva? En el griego es evangelión, significa noticia buena o palabra buena, el evangelio. Y noten cómo dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que el evangelio es una enseñanza también del Antiguo Testamento. Israel predicaba el evangelio a través de su economía en el tabernáculo, y para esto servía el diezmo, para sostener la obra del evangelio a través de este sistema. Noten qué interesante cuando la Biblia se explica sola. O sea que esto era más profundo, lo del diezmo, y era sostener la economía judía para que Israel predicara el evangelio a través de esta liturgia hebrea. Segunda razón, el por qué Dios pedía el diezmo, y es algo que desconocen los protestantes y los detractores del sábado, es que al devolver el diezmo, cada israelita estaba demostrando lo siguiente: de reconocer a Dios como el que da la prosperidad y los bienes materiales. Cuando alguien devuelve el diezmo, está reconociendo que todo lo que ha obtenido, ya sea bienes, cosechas, bendiciones, al devolver el diezmo, la persona estaba reconociendo de que Dios es Dios soberano y que gracias a Él obtenemos nuestras bendiciones y riquezas. Lo que usted tiene en sus bolsillos, la prosperidad material que usted tiene en este momento, no es por su propio esfuerzo, es porque Dios se lo ha dado y es bendición de Dios. Cuando usted devuelve el diezmo y las ofrendas, está demostrando que Dios es el que le ha bendecido y le ha dado las fuerzas para obtener esas riquezas. Noten como dice Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Lo que usted tiene, casas, carros, bienes materiales, dinero en el banco, y todo lo que usted tiene, aún hasta los hijos, la vida y la salud, es gracias a Dios.
Y cuando usted devuelve el diezmo, está diciéndole a Dios: gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Aparte que vimos de que el diezmo sirve para sostener la obra en esta tierra. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Noten como dice Salmo 50:10: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Hermanos, entendamos lo siguiente: Dios no tiene necesidad de su dinero. Dios no necesita nada de nosotros, nada. Nosotros necesitamos de Dios. Hay quienes creen de que Dios es un mendigo que necesita de su dinero, y ven desde esa perspectiva muchos el diezmo. Creen de que Dios necesita comida o necesita dinero, cuando Dios dice en Ageo 2:8: mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios no necesita nada de usted, nosotros necesitamos de Dios. Pero entonces, ¿por qué pide Dios el diezmo? Porque cuando damos el diezmo, eso es bien para nosotros, para liberarnos de egoísmo y de avaricia, y reconocer de que Dios es el soberano y que gracias a Él tenemos todas nuestras bendiciones. Aparte de que ya vimos de que con el diezmo se sostenía la economía judía, para que Israel, a través de esa economía, predicara el evangelio en símbolos y tipos a las naciones circunvecinas. Esto lo ignoran los protestantes y los detractores del diezmo. Ven el diezmo solamente de dinero, de algo de lucrarse, pero esto es más profundo. Dios quería que Israel y nosotros, cuando devolvemos el diezmo, los liberemos de egoísmo, de avaricia, porque dando es como recibimos. Ya vimos dos razones de por qué Dios pedía el diezmo: para el sostén de la economía judía y para reconocer de que Dios es el dador de todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Claro eso. Ahora, la pregunta es: ¿acaso el diezmo tiene que ser solamente de frutas, semillas y ganado? Escuché a un católico decir un disparate. Decía él de que el diezmo era solamente para los levitas, y el diezmo tenía que ser solamente en frutas, semillas y animales, no en dólares, decía él, no en dinero. Y él lo decía eso en una forma sarcástica y burlesca. Eso es otra evidencia de la ignorancia abismal. El principio del diezmo no es solamente semillas, frutas y animales. Israel daba eso, y Dios le pedía el diezmo a Israel de esa manera, porque es evidente que Israel eso producía. Es absurdo decir de que Dios les iba a pedir a los israelitas yenes japoneses o dólares americanos. Eso es ignorancia abismal. Israel daba eso porque eso era lo que producían. Hoy en la actualidad, ¿de qué se da el diezmo? De todo lo que se gane y se haga prosperar. ¿A dónde dice eso la Biblia? El principio del diezmo lo vemos antes de que la economía de Israel se estableciera en el tabernáculo. Y esto lo vemos reflejado en la promesa que hace Jacob, si Dios lo bendice y lo hace prosperar. Esto está en Génesis 28, versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal. O sea que Jacob estaba haciendo un pacto con Dios. El diezmo es un pacto con Dios, no con los hombres, no con el pastor, no con la iglesia. Es un pacto con Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será, y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De todo qué? De todo lo que me dieres. Entonces no necesariamente el diezmo tiene que ser como lo hacían los israelitas, en semillas, hortalizas y la 10ª cabeza de ganado. Aquí dice
de todo lo que Jehová me diere, la 10ª parte apartaré para ti. O sea que Jacob estaba haciendo un pacto con Dios y al dar el diezmo iba a reconocer que Dios era el dador de esas bendiciones. Y saben algo muy interesante, hermano. Dios bendice la fidelidad. Cuando usted da para la obra de Dios, cuando lo da por amor, con una motivación correcta. Digo esto por lo siguiente, hermanos, porque también el diablo es astuto y puede distorsionar también esto en la iglesia. Hay quienes dan dinero con una motivación incorrecta. Hay quienes dan diezmo con una motivación incorrecta, por ejemplo. Y quiero que no me vayan a malinterpretar. En la iglesia aquí se estaba dando una serie de videos antes de empezar el culto divino, y algunas veces durante la escuela sabática un video corto donde se motivaba a la gente para que diezmara. Y yo me puse a analizar, como yo tengo una mente muy perspicaz, me gusta analizar las cosas. En los videos que se presentaban aquí en la iglesia, estos videos presentaban testimonios de otras personas que por haber diezmado tenían grandes trabajos, grandes casas, ganado y buenos carros y bendiciones materiales. Y yo me puse a analizar estos videos y les empecé a decir a los hermanos, estoy notando que estos videos están plasmando una motivación incorrecta en la hermandad de dar el diezmo. ¿Por qué razón? Si yo digo voy a diezmar para que Dios me dé un carro, o para que Dios me dé una casa o un buen trabajo donde gano mucho dinero, la motivación con la que estoy haciendo ese de dar el diezmo es una motivación incorrecta. Imaginémonos que Dios no me dé un carro o una casa. ¿Significa que ya no voy a diezmar por eso? Eso es un error. El diezmo se debe dar no para que Dios me dé una casa. Si Dios me la quiere dar o me hace prosperar materialmente, eso es cuestión de Él. Pero el cristiano no tiene que dar diezmo y ofrendas con esa motivación. O sea, yo doy diezmo para que Dios me dé, con una motivación egoísta. Esta no es la motivación, porque ese era el problema de los fariseos, y ya vamos a ver eso. El problema de los fariseos: daban diezmo de todo, eran estrictos en diezmar, pero lo hacían con una motivación incorrecta para jactarse, para que la gente los aplaudiera. Inclusive en la iglesia pueden haber hermanos que dan el diezmo para conseguir algún favor de Dios o para comprar el cielo. Hay hermanos de que hasta meten el dinero despacio, las grandes sumas de dinero muy despacio al depósito donde se pone el diezmo, y lo hacen así muy despacio para que la gente vea que están diezmando grandes cantidades de dinero, porque les gusta que la gente los alabe. Noten, estos son detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta del diezmo. O sea, es mucho más profundo de algo de lucrarse. Dios pedía el diezmo, pero que el pueblo lo diera de corazón, para reconocer a Dios como el soberano creador y sustentador de todas las cosas. Aparte que servía para el sostenimiento de la economía judía y de la obra de Dios a través de estos sistemas, pero tenía que darse por amor el diezmo. Algunos protestantes dicen que el diezmo tiene que ser obligatorio. Dios a nadie obligó a dar el diezmo, porque esa era una motivación incorrecta. Dios lo pedía, pero el pueblo de Israel tenía que primero dar su corazón. El problema de los ávaros, de que están en contra del diezmo, es porque necesitan darle el corazón a Cristo y reconocer de que gracias a Dios tenemos todos los bienes, y que todo lo que usted tiene, carros, casas, dinero, y esa cuenta que tiene en el banco, es porque Dios se lo ha permitido. Ese es el principio del diezmo. Jacob reconoció esto: de todo lo que Dios me dé y me haga prosperar, daré el diezmo. Fidelidad. El diezmo es un principio de fidelidad. Ser fiel, aunque no lo vean, aunque nadie le diga hazlo. Esto es fidelidad. Dar de corazón para sostener la obra. ¿Saben por qué, hermano? Vendrá tiempo donde ese dinero que tú tienes en el banco no servirá de nada. Cuando venga la persecución,
ese dinero no servirá de nada. Por eso es que dice el Espíritu de Profecía, que dice que esos hermanos que tienen cómo apoyar la obra, que lo hagan hoy que hay tiempo, porque Dios ha depositado esas bendiciones en las manos de ellos para que apoyen la obra de la evangelización. Devolver el diezmo es un principio de fidelidad. A nadie se esfuerza. Dios eso quería plasmar en la mente de los israelitas, que dieran por amor para que sostuvieran la obra del evangelio a través de este sistema. Noten que no solamente tiene que ver con lucrarse, sino que tiene que ver con algo más profundo, y es apoyar la obra del evangelio, y aparte de desprenderse de egoísmo y de avaricia. Porque dijo Pablo, dando es como recibimos. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Ahora, ya vimos cuál es el objetivo y el principio fundamental del diezmo en el Antiguo Testamento en la economía hebrea. Ya lo vimos. Reconocer a Dios como soberano y sostener la predicación del evangelio a través de este sistema. Ahora, aquí viene lo más interesante. Quiero que tomen papel y lápiz, anoten lo que vamos a estudiar y pueda refutar cualquier interpretación torcida de los detractores que están en contra del diezmo. Ahora, este principio de dar el diezmo y de devolverlo, ¿cambia en el Nuevo Testamento? ¿Será que fue abolido? ¿Será que Dios tiene otro método en el Nuevo Testamento para predicar el evangelio? ¿O será que Dios cambió su plan para predicar el evangelio? ¿O será que Dios tiene dos planes, uno con Israel y otro con la iglesia? ¿Por qué Dios tendría que quitar este plan del diezmos y ofrenda en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el problema? ¿Con qué se va a sostener la iglesia aquí en esta tierra, la obra del evangelio? Tiene que ser con diezmos y ofrenda. Y es el mismo principio, que su iglesia se involucre en la predicación del evangelio y apoye la obra a través de los diezmos y ofrendas. Dios no cambia. Y en efecto, noten lo que dice Malaquías 3:6. El problema de los protestantes y de este que estaba torciendo la Biblia, diciendo que el diezmo solamente es para Israel, no se dio cuenta que ahí también hay un versículo en Malaquías 3:6 que dice, noten cómo dice Malaquías 3:6. Dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Y Santiago también lo dice, que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación. Eso lo dice Santiago 1:17. Pero necesitamos responder la pregunta: ¿será que la ley del diezmo cambia en el Nuevo Testamento? ¿Será que fue abolida esta ley? Esto lo dicen muchos protestantes y muchos detractores de esta enseñanza. Ahora, yo reto a un protestante o un católico que me muestre un versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde el diezmo fue abolido. Y le aseguro que para que me lo demuestre tiene que inventarse otra Biblia, porque no lo hallará. No existe un versículo donde diga de que Cristo abolió el diezmo y abolió el sábado. Esto ha sido invento del protestantismo apóstata y del catolicismo romano. Se lo repito, en el Nuevo Testamento no hallarán ningún versículo, ni partido por la mitad, ni una jota, ni una tilde, donde se diga que el diezmo fue abolido y que Dios tiene otro plan con la iglesia en el Nuevo Testamento. No existe. Y si lo hay, ruego a estos hermanos que en los comentarios me pongan la cita donde el diezmo Cristo dijo que caducó y que fue abolido. Por favor, ayuden mi ignorancia. Necesito conocer también yo de ustedes. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Quiero que me lo demuestren. No estoy diciendo que me manipule la Biblia ni me la tuerza. Estoy diciendo que me muestre un versículo donde Cristo y los apóstoles dijeron de que el diezmo había quedado abolido. Eso ayudará
a salir de mi ignorancia y a desmantelar la creencia adventista del diezmo. Sencillo. No lo hagamos tanta bola, como decimos los salvadoreños. No lo compliquemos la vida. Simplemente use la Biblia para demostrar de que en el Nuevo Testamento fue abolida la ley del diezmo, sin torcer la Biblia, categóricamente, y no lo hallará. Peor del sábado. Hemos refutado muchas veces en este canal esas citas que manipulan y tuercen los protestantes y católicos para decirte que el sábado quedó abolido. No hay ningún texto de que diga que el sábado quedó abolido como cuarto mandamiento. Pero en este caso estamos hablando del diezmo. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Lo siguiente. Dos citas que demuestran de que el diezmo sigue vigente en el Nuevo Testamento. Es evidente que Dios sigue teniendo el mismo plan de predicar el evangelio, pero ahora no lo hacemos a través de símbolos y tipos como lo hacía Israel en el tabernáculo. Ahora lo hacemos a través de la predicación del evangelio que está plasmada en la palabra de Dios. La iglesia sigue la línea de Israel, predicar el Cristo, el Mesías que hoy ya vino. Lo que reflejaba el santuario en tipos y símbolos, ahora se cumple en Cristo. El evangelio es Cristo en persona. La iglesia sigue predicando el evangelio. ¿Será que Dios ha cambiado su plan? No. Les voy a mostrar dos citas categóricas de que el diezmo sigue vigente en el Nuevo Testamento y que Cristo lo aprobó. Cristo y los apóstoles lo aprobaron. La primera cita es Mateo capítulo 23, versículo 23. Anoten estas citas. Jesucristo aquí en este capítulo 23 de Mateo se le conoce como los ayes de los fariseos. Está denunciando la hipocresía de los fariseos, hipócritas. Pero noten cómo dice este ay. Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es lo que está condenando Dios de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía en el griego es buenos actores, o sea que ellos decían una cosa y no la hacían, eran hipócritas. Pero noten cómo Cristo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Pregunto, hermano, ¿Dios pide que seamos fieles en diezmos y ofrendas? Sí. ¿Era correcto que diezmemos aún hasta de lo poco para demostrar la fidelidad que Dios la fidelidad de las bendiciones que Dios nos ha dado, tanto materiales como espirituales? ¿Dios ama la fidelidad en sus hijos? Sí. Aquí vemos algo muy interesante y quiero que lean bien el texto para que no lo vayan a torcer. Cristo está condenando la hipocresía de los judíos y sigámoslo leyendo correctamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era? La justicia, la misericordia y la fe. Noten que para que Dios apruebe nuestros diezmos y ofrendas, ¿qué hay que dar primero? Nuestro corazón. Saben, hermanos, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de leer el texto completo. ¿Cuál es el problema de una persona que es avara? No es que no tenga dinero en su bolsa, porque una persona puede ser avara como el que tiene $1 en su bolsa, como el que tiene $1.000.000 en su bolsa. Porque la avaricia no tiene que ver con la suma de dinero, sino con un problema del corazón. La avaricia tiene que ver con la codicia, con la mente, el pecado que se inicia en la mente. O sea que si alguien da el diezmo o no lo da, ese no es el problema. El problema es interno, que aún no ha dado su corazón a Cristo. Cuando alguien da su corazón a Cristo, el dinero va a salir ¿qué? De la bolsa. Porque la motivación correcta es dar por amor. Amor, aquí dice Jesucristo. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Lean con cuidado. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo no está diciéndole a los fariseos: está mal que diezmen. No, el problema de los fariseos era que eran hipócritas. No tenían misericordia ni amor a su prójimo.
Y Cristo les dice, esto es importante, pero también aquello, sin dejar de hacer lo otro. Esta es una evidencia que Jesucristo está probando la vigencia del diezmo. Y este es un versículo que ningún protestante lo va a poder refutar. Aquí está Cristo aprobando que el diezmo sigue vigente. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. El diezmo sigue vigente. Ahora, ¿y qué diríamos del apóstol Pablo? Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 16. Y Pablo hace una comparación entre el templo de Jerusalén y el sacerdocio levita, y lo aplica hoy a la iglesia. Y noten cómo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Y quiero decirles algo muy importante, hermanos, y quiero que no me vayan a malinterpretar, y quiero que se concentren bien en lo que va a decir el hermano Rafael. Oigan bien, hermanos, lo que voy a decir. El apóstol Pablo y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El obrero, los que trabajan para Dios, los que trabajan en la predicación del evangelio, los obreros de Dios, los ministros son los obreros de Dios, los pastores son obreros de Dios. Pero el diezmo no es para ellos, el diezmo es para Jehová. Quien le paga a los pastores es Dios. ¿Se acuerdan que el diezmo era para Jehová? No vaya a decir nunca: los pastores viven de mi diezmo. Sin su diezmo o con su diezmo, Dios va a sostener a sus obreros. Así que no se crea la última Coca-Cola del desierto. ¿Saben qué significa ese dicho? Los adventistas no tomamos Coca-Cola, pero es un dicho para referirse: no se crea la última garza, no se crea el pavo real, que usted es indispensable en la obra de Dios. Sin su diezmo o con su diezmo, Dios va a sostener la obra en esta tierra. Quien le paga a los pastores es Dios. El diezmo se da para Dios. Ahora bien, aquí viene la otra cara de la moneda. La Biblia dice que el diezmo es para los que obreros, para los que trabajan. No pongas bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Ahora viene la pregunta, y concéntrense en lo que voy a decir. ¿Será que hay obreros que no son dignos de su salario? Sí, los hay. ¿Sabe cómo le llama a Jesús en San Juan 10? Pastores asalariados. ¿En qué contexto Jesús dijo eso? Pastores que no se merecen que se les pague porque no son verdaderos obreros, que su objetivo es el dinero y no las almas. En ese contexto se usó Jesucristo el pastor asalariado. Cuando ve venir el lobo, huye. Y Cristo dijo que Él es el buen pastor. En ese contexto Jesús usó esa palabra. Las personas que buscan solamente enriquecerse a costa del pueblo, pero que no se merecen que se les pague, porque no son obreros. Y quiero que me entienda lo que estoy diciendo, para que no vaya a decir: el hermano Rafael está diciendo herejías, o está diciendo que no hay que dar el diezmo. Quiero que me entienda. Abra su mente y su cerebro. Lea lo que dice la Biblia. Noten cómo dice Pablo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven en el altar, del altar participan? Porque los que trabajan en la obra de Dios tienen derecho a comer del templo. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos, a continuación. Un ministro que vive del diezmo y que Dios les paga del diezmo a los pastores, el ministro está obligado a servir en el templo. ¿Qué significa eso? Que un ministro o un obrero que viva del diezmo está obligado a alimentar al rebaño con zacate verde, no con pasto seco. ¿Qué es pasto seco? Un ministro tiene que enseñar a la iglesia la sana doctrina, predicar la Biblia al pueblo, no chistes, no cuentos, ni su vida personal que no los interesa.
El obrero digno de su salario es aquel que alimenta a la iglesia, a las ovejas, que cuida a la iglesia, que la protege de los lobos y de las falsas doctrinas. Este obrero es digno de su salario. La pregunta es, ¿en la iglesia hay ministros que no se merecen ser pagados con el diezmo? Sí, Jesucristo lo dice y muchos pasajes bíblicos hablan de eso. ¿Y qué diríamos del profeta Ezequiel? Dios hablando al profeta Ezequiel. En los libros de Ezequiel hay un gran castigo para los pastores que no cuidan el rebaño. Y esto es bien delicado, aunque el diezmo es para el sostén de la obra y que sus ministros que trabajan a tiempo completo es para ellos. Pero hay de aquel ministro que no esté trabajando para el Señor, en vez de cuidar las ovejas, las está devorando. Y nadie se atreve a hablar esto que estoy diciendo, pero esto está en la Biblia. Ay de los pastores que dispersan el rebaño. Ay de aquellos pastores que en lugar de estar nutriendo a la iglesia la están dejando morir de hambre. Ay de aquellos pastores que en lugar de cuidar a la iglesia la están destruyendo. Y dice el Espíritu de Profecía, la hermana Elena de White dice que aquellos pastores que no están trabajando para la obra de Dios, Dios los quitará y Dios se encargará de su obra. Tremendo, hermanos. O sea, que la obra de Dios no es de los pastores, sino que es de Dios, y Dios cuidará su iglesia, porque esta obra es de Dios. Cuando la iglesia da diezmo, está demostrando que Dios es su creador y que estamos incluyéndolos en la predicación del evangelio a través de nuestros diezmos y ofrenda. El obrero es digno de su salario. Y saben algo muy interesante, hermano, un pastor que se le vive del diezmo está obligado a servir a la iglesia. No importa si a las 2 de la mañana se le habla al pastor y se le dice, hermano, tenemos una emergencia, hay bautismos y la persona quiere bautizarse ya, a las 2 de la mañana, vamos. Si alguien le dice al pastor a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, hermano, necesitamos que vaya a ungir a un hermano que se está muriendo y agonizando, vamos. Para eso es el diezmo. Porque este es el objetivo del diezmo, que los obreros que trabajan a tiempo completo dediquen en lleno su tiempo a la predicación del evangelio. Pero lastimosamente hay muchos que no están alimentando al rebaño con zacate verde, sino que con pasto seco. Y legalmente, según la Biblia, no son dignos de que la iglesia los sostenga, porque en lugar de alimentar a la iglesia la están dejando morir de hambre. Y eso lo dice Elena de White en un libro que se llama Testimonio para los Ministros. Si usted cree de que el hermano Rafael aquí se está inventando disparates o ideas que él se las sacó de la manga, tenga cuidado, váyase a leer y se va a dar cuenta que lo que digo yo es verdad. Elena de White escribió un libro que se llama Testimonio para los Ministros, que es especialmente para los ministros, donde dice que aquellos pastores que sirven de tropiezo para la obra, no es digno que vivan del diezmo y que se les pague el diezmo. Lean, no me crean lo que yo digo, investiguen, quémense los ojos leyendo para que vean si el hermano Rafael está inventando o lo que está diciendo es verdadero. Pero estamos explicando aquí lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Algunos usan este versículo o estas palabras de Pablo que dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, para decir de que el apóstol Pablo no vivía del diezmo, porque Pablo trabajaba y predicaba. Pero hay que tener cuidado cuando se analiza un texto sin su contexto. Esta es opinión personal de Pablo. Está diciendo, yo no he querido aprovecharme del diezmo. No es que esté diciendo el apóstol Pablo que sea pecado que los ministros que trabajan verdaderamente para la obra de Dios no puedan vivir del diezmo. No está diciendo eso Pablo. Le está diciendo, yo personalmente no me he aprovechado de eso. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, pero porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Noten que aquí vemos el mismo principio de la economía hebrea.
predicar el evangelio y se sostiene a base de nuestros diezmos y ofrenda. El diezmo es la 10ª parte de las ganancias y la ofrenda es lo que se propone en nuestro corazón. Dios, el plan de diezmos y ofrendas no lo ha caducado. Sigue su obra sosteniéndose en esta tierra a través de los diezmos. Y saben, hermanos, una de las cosas por las cuales la iglesia adventista me gustó es por esto. Porque la iglesia adventista es una iglesia muy organizada y muy ordenada. El diezmo no se lo damos al pastor, sino que el diezmo en cada iglesia local se recoge y se manda a la misión de la iglesia, y la misión les paga a los pastores a través de una cuenta bancaria. No es como las iglesias protestantes, de que en las iglesias protestantes las iglesias locales sostienen al pastor. Por ejemplo, se le da al pastor una gallina, se le da al pastor lo que quiere el hermano, se le da al pastor un medio de frijoles, se le da al pastor un par de zapatos. No, la iglesia adventista no es como las iglesias protestantes. La iglesia adventista tiene un sistema organizativo estricto basado en la Biblia. Somos una iglesia organizada. El diezmo, cada miembro de iglesia da su diezmo y la tesorera de la iglesia o el tesorero se encarga de irlo a dar a una cuenta bancaria de la misión de la iglesia, y la misión de la iglesia le paga a cada pastor el mismo salario a todos los pastores. Aunque yo creo que a los pastores que tienen, depende de la cantidad de hijos, se les da un aumento de salario. Pero lo que me gusta de la iglesia adventista es de que es muy organizada. La iglesia es muy organizada. La iglesia no sostiene a los pastores, sino que Dios. Y no se le da el diezmo a los pastores, sino que el diezmo se da en la iglesia para que la organización de la iglesia les pague a los pastores de acuerdo a su salario. Depende del país donde se viva, porque en algunos países los pastores ganan más de acuerdo a la economía de la iglesia. Pero es claro que la iglesia adventista es una iglesia muy organizada. Entonces, hermano, como hemos visto, el diezmo sigue vigente y es para el sostenimiento de la obra y la predicación del evangelio. Y en esta tierra, hermano, para moverse la iglesia, tiene que usar dinero para que la iglesia se sostenga. La iglesia adventista, hermanos, es una iglesia muy organizada. Amo esta iglesia y la voy a defender a costa de mi propia vida. Hermanos, la iglesia adventista el diezmo lo usa para universidades, para que los pastores estudien. Yo creo que el diezmo también se da para colegios, sí. No sé si estoy mal, pero se da para ayudar a una ayuda a los colegios, donde los colegios adventistas se sostengan los colegios. Una parte va para que la educación adventista sea integrada. Y así la iglesia adventista el diezmo lo organiza bien. Ahora, para terminar, algunos grupos disidentes están en contra del diezmo a la iglesia, porque ellos dicen de que los pastores no están predicando el evangelio. Y este es otro detalle, hermanos. Como les dije, el diezmo no se da al pastor, sino que se da a Jehová. Dios bendecirá su fidelidad. Si un pastor no predica el evangelio o no, eso no es problema de nosotros. Ese es un problema entre el pastor y Dios tarde o temprano quitará a ese pastor. Dios pide nuestra fidelidad, independientemente si un pastor predica o no, porque la obra es de Dios, no de los hombres. Dios quiere que seamos fieles entre estos diezmos y ofrendas y que nunca lo retengamos, y así nosotros podamos involucrarlos en la predicación del evangelio. No nos olvidemos, hermanos, que la obra es de Dios, no del pastor, ni de la misión, ni de ningún presidente. La obra de predicar el evangelio es de Dios, y si un ministro está haciendo malas cosas, tengámoslo por seguro que tarde o temprano Dios lo quitará de ese lugar. Confiemos en que Dios dirige la obra de la iglesia. Dios dirige la cabeza de la iglesia, y no importa lo que pase en la iglesia adventista, el dueño de esta iglesia es Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Quedó claro este punto, hermanos? No hay para dónde. No se cree este cuento de que el diezmo quedó abolido. Eso es diabólico. ¿Y con qué se va a sostener la iglesia en esta tierra? Tiene que ser con dinero, y así llevar adelante la obra del evangelio. Yo creo que este tema ha quedado claro. Si hay alguna pregunta, alguna duda, invito a que pongan sus comentarios, y también los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan compartir este material y podamos nosotros seguir subiendo material para que a través de este medio de las redes sociales podamos llegar a muchas personas
que desconocen el Evangelio. Me alegro mucho, hermanos, cuando hermanos me escriben de Portugal, me escriben de Inglaterra, me escriben de España, me escriben hasta de Irak, hermanos, diciéndome: hermano, nosotros vemos sus videos y nos están sirviendo para crecer en conocimiento, para la honra y gloria de Dios. Así que las redes sociales, hermanos, son una buena herramienta para que podamos llegar a todo el mundo a través de la predicación del Evangelio. Así que les invito a que se suscriban a este canal y puedan apoyar la obra de la predicación del Evangelio, porque a través de este medio nosotros estamos predicando la sana doctrina, y así el Evangelio está llegando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios les bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta de que el plan de diezmos y ofrendas sigue en vigencia, y es para que la obra del Evangelio se sostenga en esta tierra y que tu iglesia predique el Evangelio. Gracias, Señor, porque la iglesia adventista es una iglesia organizada y el sistema de diezmo es parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú bendices a tus hijos tanto material como espiritual, porque reconocemos de que tú recompensas la fidelidad de tus hijos, no solamente económicamente, sino también espiritual. Gracias, Señor, porque tú has dado a tu iglesia un mensaje especial para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.